Ya está, por fin se ha presentado el recorrido del Giro de Italia de 2022 y hoy vamos a analizar todo ese recorrido, perfiles, detalles y por supuesto al final del vídeo daré mi opinión. Así que, bucaneros, acomodaos el sillín, que empezamos. Los organizadores del Giro han decidido presentar el recorrido de una manera bastante peculiar, y es que en esta semana han ido presentando cada día distintas etapas según su tipo de etapa. Es decir, el primer día empezaron presentando las etapas llanas, el segundo día presentaron las etapas de media montaña, tercer día presentaron las etapas de alta montaña y el último día, el jueves, presentaron la crono final, dándonos a conocer todo el recorrido. En conjunto, es un Giro bastante fiel a su esencia, con un promedio de 162 kilómetros por etapa, un total de 3.410 kilómetros, 51.000 metros de desnivel. Y la distribución de etapas son 7 etapas consideradas llanas, pero tienen miga, 6 etapas de media montaña, 6 etapas de alta montaña y 2 cronos. Un prólogo bastante corto y luego una crono final que tampoco destaca por la longitud de la crono. Así que, bueno, vamos a ir viendo el recorrido. Como apunte final, antes de empezar a analizar el recorrido, hay que decir que las 3 primeras etapas tendrán lugar en Hungría. ¿Y por qué en Hungría? Porque en el Giro 2020 se cancelaron las etapas que tenía el Giro planificadas para esa zona, para ese país, y decidieron sustituirlas por etapas dentro de Italia para eliminar cualquier contratiempo que tuviera el COVID. Recordad que aquel año, el 2020 con la pandemia fue bastante complicado. Así que han decidido rescatarlas para 2022 y cumplir, por supuesto, los compromisos con los patrocinadores y los organizadores en Hungría. Dicho eso, vamos con el recorrido. Como acabo de decir, la primera etapa tiene salida en Hungría, en Budapest, en su capital. Una etapa llana en su mayoría, 195 kilómetros en total, de los cuales 189 serán totalmente llanos. Pero en los últimos 6 hay una trampa, con un puerto de cuarta categoría que es muy probable que descarte a la mayor parte de los velocistas puros para la victoria de etapa y vestir este primer rosa. Así que podremos tener algún clasicómano o alguno de los escaladores ya vistiendo el rosa en la primera etapa. La segunda etapa podemos considerarla un prólogo, es una crono muy cortita de 9 kilómetros que volverá a tomar salida en Budapest y donde los 8 primeros kilómetros serán totalmente llanos y en los últimos 1300 metros tendremos un desnivel considerable que puede hacer que algún rodador sufra en los últimos metros. En cualquier caso no se harán grandes diferencias, pero sí podremos ver a los que están más fuertes para la general. La tercera etapa será la última que se corra en Hungría y será totalmente llana. Son 201 kilómetros donde los velocistas tendrán su primera oportunidad para llevarse una victoria aquí en el Giro de Italia. Después de este día habrá un día de descanso que se utilizará para viajar hasta la isla de Sicilia, al sur de Italia. Esta cuarta etapa en tierras sicilianas nos ofrecerá el primer final en alto, en el mítico Etna, donde, bueno, recordamos que son 25,4 kilómetros de ascensión con un porcentaje medio de 5,6%. Una subida dura donde probablemente veamos a los primeros favoritos en marcar diferencias. Etapa quinta, seguimos en tierras sicilianas, una etapa de 172 kilómetros con un puerto a mitad de recorrido y una ruta que nos llevará por toda la costa siciliana que, ojito con el viento, que de aparecer puede ser un día para emboscadas. Los aspirantes pueden perder algún tiempo precioso para la general y bueno, los velocistas por supuesto tendrán que estar muy atentos si quieren optar a la victoria de etapa. Ya con los pies en la península italiana estaremos en la sexta etapa que nos llevará desde Palmi hasta Scalea, 192 kilómetros de llana carretera costera de nuevo, que puede ser un infierno para los equipos si el viento decide hacer acto de presencia. Continuamos nuestro rumbo hacia el norte con la séptima etapa del Giro. En esta etapa tendremos 4 puertos que, si bien ninguno supera los 1000 metros de altitud, el kilometraje, que son 198 kilómetros, puede empezar a marcar qué corredores están realmente fuertes para luchar por la general. La octava etapa tendrá sabor a clásica porque se discurrirá completamente en terreno de Nápoli, 149 kilómetros en un circuito cerrado, donde las 14 cotas harán las delicias de los más expertos clasicómanos dentro de esta etapa. Es decir, los clasicómanos tendrán este día marcado en rojo porque pueden aspirar a la victoria de etapa.
La novena etapa será la última antes del segundo día de descanso en este Giro de Italia. Nos ofrecerá una etapa de 187 kilómetros donde las dos últimas grandes cotas estarán concentradas en los últimos 60 kilómetros de la etapa. Primero se subirá el Passo Lanciano, 21 kilómetros de ascensión en un puerto de primera categoría, y tras descenderlo se subirá el Rocca Morice y enlazado con el Blockhaus, que serán 13 kilómetros con una media de ascensión del 8% y máximas de hasta el 14%. Sin duda va a ser un etapón de montaña digno de ver. La 10ª etapa, ya después del segundo día de descanso, es una etapa doblemente tramposa. ¿Por qué? Porque su primera mitad, que son unos 100 kilómetros aproximadamente, será llana, pero será todo el tiempo por la costa italiana. Por tanto, puede ser el viento un enemigo de los equipos y ver si se pueden formar abanicos y empezar a romperse la carrera. Pero es que en el momento que viran y se van hacia el interior de la península italiana, tendremos una segunda mitad de la etapa donde tendremos muchísimas cotas de cuarta categoría, donde los grandes clasicomanos pueden hacer el horror también. Así que se podemos encontrar trampa en viento en la primera mitad, trampa en las cotas, que no son muy altas pero son muy dadas a los clasicomanos en la segunda mitad, y se pueden hacer diferencias o, por supuesto, buscar la victoria de etapa algún fugado o algún gran clasicómano. La etapa 11 la podremos considerar una etapa de transición. Será una etapa llana, una etapa en la que será plenamente para los velocistas, salvo que la fuga acabe llegando, pero bueno, viendo que los velocistas tendrán contadas ocasiones para pelear la Ciclamino en esta temporada, yo creo que en esta etapa los equipos de los sprinters deberían de controlar la fuga para no dejarla irse mucho tiempo y, por supuesto, pelear la victoria de etapa al final, en la volata. La etapa 12 es donde el Giro se comienza a poner serio, si no se ha puesto ya lo suficientemente serio. Es una etapa donde comenzaremos con una primera mitad de falso llano, que irá picando para arriba poco a poco, irá haciendo mella en las piernas, y luego una segunda parte donde los corredores subirán dos pequeñas cotas antes de encarar la última ascensión al Monte Beco, un puerto de segunda categoría con 11 kilómetros de ascensión, tras los cuales vendrá su descenso y la llegada a Génova. Sin duda esta es una de las etapas marcadas en rojo para los grandes escaladores y sobre todo especialistas en el descenso. Corredores como Nibali, por ejemplo, podrían tener esta etapa marcada en el calendario para intentar hacer diferencias si llegan con buena forma, por supuesto. La 13ª etapa será de nuevo una etapa que será más o menos de transición, tendrá una cota inicial, bueno, que en la que probablemente se conforme alguna fuga, quizá, quién sabe, y después tendremos un gran tramo de descenso que será muy favorable para oxigenar las piernas, para relajarse sobre todo los aspirantes a la general, y donde los equipos de los sprinters deberían de intentar controlar la carrera lo máximo posible para aprovechar esta ocasión y llevarse la victoria de etapa para su líder sprinter y sobre todo para la lucha por la Ciclamino. La 14ª etapa es una etapa que nos recuerda un poco al europeo. Es una etapa que no puede reconocerse como una clásica como tal porque su kilometraje no da para más. Pero es una etapa que tiene muchas cotas. 3 cotas de tercera categoría, 2 cotas de segunda categoría y varias cotas sin categorizar. Sin duda será una etapa que habrá espectáculo, aunque me temo que esta etapa será para fuga, donde los favoritos para la general se la tomen también de relax para todo lo que viene de Giro. Etapa 15, etapa de alta montaña. Durante la primera mitad de esta etapa tendremos un tramo bastante llano, relajado, para que se conforme la fuga y los equipos se vayan preparando la estrategia, porque en la segunda mitad tendremos 3 puertacos de madre y muy señor mío. Los dos primeros serán de primera categoría y más de 10 kilómetros de ascensión. Tras subirlos y bajarlos, encararemos la última subida en este tercer puerto, que será el Cognet, donde tendremos los 9 primeros kilómetros de esta ascensión con una dureza extrema y luego irá suavizando hasta llegar a los 22 kilómetros, donde se culminará la etapa. Una etapa donde sí seguramente ataquen en la parte baja del Cognet se podrá ver una gran lucha. Una vez se pasa esa primera parte, que son unos 6, 7, 8 kilómetros, la cosa va suavizando y ahí será más difícil hacer diferencias. Tras disfrutar de su último día de descanso en el Giro, comenzaremos la etapa 16, una maratoniana etapa de 200 kilómetros, con 3 subidas durísimas, entre ellas el mítico Mortirolo, en la que todos se quedarán cerca de los 2000 metros de altitud.
Tras eso tendremos una pequeña subida bonificada en el Teglio y al descenderla se encarará la última subida, el Santa Cristina, donde tendremos 13 kilómetros de ascensión con medias del 8% y máximas de hasta el 13%. Tras coronarlo, los corredores deberán afrontar 5 kilómetros de descenso para luego rodar durante 1,5 kilómetros hasta llegar a la meta y buscar la victoria de etapa. Una etapa que sin duda puede ser clave para las diferencias en la general. Y ya llegando a la recta final del Giro de Italia estamos con la etapa 17, que no da tregua. La primera mitad del recorrido tendrá una pequeña subida, que probablemente será donde se conforme la fuga, para posteriormente llevar en descenso a los corredores hasta la mitad casi de la etapa. A partir de ahí la carretera empezará a hacer su diablura, donde tendremos un puerto de tercera categoría y un paso a pie de puerto bonificado, que es lo que espera a los ciclistas antes del tercio final de la etapa. En este último tercio de etapa los ciclistas subirán y descenderán el Vetriolo de primera categoría y por último ascenderán el Menador, un puerto donde apenas se baja del 9% en sus 10 kilómetros de ascensión. Tras eso habrá 8 kilómetros donde la mayor parte del tiempo será en descenso, aunque tendrán un par de cotas endiabladas después de coronar, antes de llegar por supuesto a meta, pelear la victoria de etapa y ampliar por supuesto ventaja en la general. La etapa 18 será una etapa de transición donde los sprinters intentarán consolidar la victoria con la chiclamino, es decir, la maglia de los puntos, el maillot de los puntos, o se conformará una fuga que dejarán llegar y bueno, dejarán de pasar la oportunidad, sobre todo si el equipo que porta el maillot de líder no ve peligrar su general de puntos. Así que bueno, podremos ver una de las dos opciones, llegada al sprint o llegada de la fuga. La etapa 19 nos trae un recorrido de media montaña que pasará por tierras eslovenas, donde tendremos un par de cotas a media etapa y en la parte final tendremos un puerto de segunda categoría, una ascensión de 9 kilómetros, donde probablemente veamos un final a la fuga y donde probablemente algún que otro favorito intente arañar algunos segundos. Ya lo iremos viendo, pero es una ocasión desde luego que no se puede dejar escapar. Los organizadores del Giro se guardaron la etapa reina para la etapa número 20, la parte final, con un final en la marmolada que ya vimos cómo se recortó en recorrido en otras temporadas y nos hace temer fantasmas del pasado. Esperemos que esta temporada pues tengamos algo más de fortuna y podamos ver la etapa íntegra, el recorrido. Este etapón con mayúscula nos ofrecerá 3 grandes subidas como el Paso San Pellegrino, el Paso Pordoi y el final en la Marmolada, 167 kilómetros con un desnivel de casi 4.500 metros. Sin duda esta etapa en la que todos estaremos esperando para ver en el Giro de Italia y donde probablemente veamos las grandes diferencias y donde puede sentenciarse el Giro de Italia si no se sentencia en la crono final. Hablando de la crono final, aquí la tenemos, la última etapa con una ascensión de 5 kilómetros y un total de 17 kilómetros de recorrido. Una crono en la que no se pueden hacer grandes diferencias y donde los escaladores pueden salvar un poco sus ventajas, dado que bueno, esa ascensión puede perjudicar un poco a los rodadores puros. En general, un recorrido bastante fiel a lo que es el Giro de Italia, bastante fiel a su esencia, con casi todas las etapas tienen alguna intención. Las etapas llanas siempre tienen, o casi siempre tienen kilómetros de costa que pueden hacer abanico y pueden traer mucho atractivo, pueden darle mucho atractivo a la etapa. Las etapas de media montaña, si bien a lo mejor los grandes favoritos de la general la dejen pasar como etapa de transición, veremos mucha pelea en la fuga para la victoria de etapa. Serán muy bonitas de ver y por supuesto el nivel que trae la montaña es espectacular en el Giro. Quizá es un Giro descafeinado en cuanto a crono, nos falta un poco más de kilometraje en crono que otras ocasiones, así que habrá corredores como Renko o Dumoulin donde probablemente no se vean tan favorecidos. Otros corredores que sí pueden salir tan favorecidos, en este caso pueden ser corredores como Yates o como Landa, que no son tan expertos en la crono y en este caso el Giro no les penalizaría tanto. En cuanto al Movistar, hablando un poco ya del equipo de casa, creo que puede ser una muy buena oportunidad para Sosa, ya que es un gran escalador y al no haber tanta crono no se puede ver tan penalizado en la pelea por la general. Creo que Sosa puede hacer un gran desempeño en este Giro de Italia, sobre todo si lo van arropando bien y llevan un equipo de buenos escaladores, porque realmente llevando un par de rodadores y buenos escaladores, yo creo que el Movistar iría muy bien preparados aquí. Hablando del Movistar, tengo ya preparado un vídeo para las próximas semanas donde simularé la planificación o cómo yo haría la planificación del Movistar la próxima temporada para ver qué carrera iría, qué corredores llevaría,
teniendo en cuenta pues la plantilla que ha presentado de manera actual para la próxima temporada. Así que espero que veáis ese vídeo, espero que apoyéis también este vídeo, porque es el primero de muchos, si tiene apoyo en el canal, en los que hablaré de ciclismo, de novedades, analizaremos carreras, analizaremos equipos, fichajes, etcétera, etcétera. Ya un poco quedará la cosa ligada a la actualidad y a algún tema que me propongáis vosotros, si, como os digo, estos vídeos tienen éxito. Muchas gracias por estar ahí, chicos. Ya sabéis que me podéis dejar en los comentarios cualquier cosa que me queráis decir. Dejad el like y suscribíos al canal, por supuesto, suscribíos. Vamos a ver si somos capaces de llegar a los 10.000 suscriptores antes del final de año. Y nada, nos veremos en el próximo vídeo. Sed buenos y adiós.